como cotidianidad mía, les quiero compartir una experiencia de 17 años de trabajo en el grupo de investigación Ecoteología que se lleva a cabo ahí en la Universidad Javeriana. Por lo tanto, este título, Trazos de una espiritualidad ecológica, he querido y me he tomado el atrevimiento de pensarlo desde diferentes perspectivas. La primera, contarles mi historia. Mi historia arranca precisamente con esas cotidianidades personales, diciéndoles que para ser licenciado en biología ya traía yo unos cuantos años de ser scout, escoteiro, ¿sí? El próximo año son 35 años de estar vinculado al movimiento scout. El sexto punto de la ley scout dice que el scout ve en la naturaleza la obra de Dios e intenta conservarla. Eso me motivó para estudiar biología, aparte de el profesor que tuve en noveno grado. Cuando estudio biología, me entero que el planeta entra como en un deterioro y me empiezo a especializar en toda esa línea de la ecología. Me gusta mucho. Y por eso estudio la maestría en saneamiento ambiental. Una maestría muy técnica. Te dice cómo purificar el agua, el aire, cómo conservar los bosques, pero desde la perspectiva técnica. Y veo que eso como que realmente no es lo que a mí me está llamando la atención. Y encuentro que existe algo que se llama educación ambiental. Y esa educación ambiental que tiene que ver con el ser humano, con la posibilidad de entrar en lo más hondo del ser y poder ser más sensible, es lo que me llama la atención. Si se dan cuenta, de fondo hay un reloj de arena en donde pasa el tiempo, va avanzando, pero también el reloj de una boca grande se va cerrando. Y eso es lo que yo identifico con el paso del tiempo, que me voy especializando y yo mismo me voy cerrando la puerta. Voy sabiendo mucho de una cosita y resulta que hay más para entrar en interacción. Eso es lo que me lleva también, porque mi proceso de formación en biología fue con profesores biólogos puros. Yo soy licenciado, en Colombia el licenciado es el que se dedica a la pedagogía, ¿sí? No sé, aquí por supuesto, ok. Como licenciado obtuve muy poca pedagogía, tuve que saber, aprender más en esa educación ambiental. Y eso fue lo que me llevó a estudiar el doctorado en ciencias pedagógicas. Conocer un poquito más de pedagogía, de didáctica, saber de educación específicamente. Ese fue mi camino y ahí fue donde empecé yo a abrir un poco más, ¿sí? Y entonces en el reloj se muestra cómo vuelve y se abre, ¿sí? Y es cuando me vinculo a la Universidad Javeriana porque me llaman con esta experiencia, la de ser scout, la de conocer un poco de biología, de ecología, esa educación ambiental, y me dicen, se está abriendo una carrera de ecología, estamos hablando hace tal vez unos 20 años en la universidad, ¿por qué no nos ayuda a trabajar un poco la pastoral de esa nueva carrera? Yo les dije, con gusto, no hay problema. ¿Qué hay que hacer? Y me dijeron, lo único es que esa es una actividad que se hace desde la Facultad de Teología. Por lo tanto, si quiere pertenecer a la Facultad de Teología, tiene que tener estudios teológicos. Pues no tengo ninguno hasta ahora. Recuerdo que le dije al padre, si sirve que me confirmé, pues vale. Es cuando hago la maestría en teología. En 2008 me graduó con la tesis Espiritualidad ecológica. Esa fue mi tesis. En ese momento me graduaron por caridad. No querían, el tema no era cercano, el tema no
no llamaba la atención. De hecho, me dijeron que eso no tenía futuro. Pero bueno, ese es mi proceso. Eso es como yo llego precisamente a estos temas llamados ecoteología para nosotros. Es el grupo de investigación que tenemos desde hace 17 años en la facultad. Y desde ahí, desde esa cotidianidad, desde eso que comparto en las asignaturas con mis estudiantes, es que les quiero compartir la experiencia. Hay tres conceptos, nociones, palabras que están escondidas en la invitación: trazos, espiritualidad y ecología. Primero, desde un elemento clave que es el diccionario. Para mi caso es el diccionario de la Real Academia Española, y desde ahí me ubico un poco porque no es fácil encontrar bibliografía, literatura especializada, que todos tengamos acceso, no es fácil. Como no es fácil, entonces me quedo con la definición de diccionario, que es lo básico con lo que cualquiera de nosotros podría entrar. Y desde ahí empezar a elaborar, desde ahí llegar a alguna reflexión que tenga sentido. Y la primera es precisamente ese de trazos, los trazos. Dice el diccionario que hay dos maneras por lo menos de entender el trazo. Una letra, L, pero que puede ser tener un trazo único. La primera es uno, o sea, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ese es en un solo sentido, sin repisar, sin devolverse. Y la segunda dice que el trazo puede ser en dos sentidos, que es hacia un lado, luego hacia otro. Entonces, hay dos maneras de entender el trazo. Cuando me hablan de espiritualidad ecológica, podría ser dos trazos: espiritualidad y ecología. O ecoespiritualidad, un solo trazo. ¿Cómo la entendemos? Alguien podría decir es lo mismo, pero yo quisiera que tengamos en cuenta esa diferencia. La segunda es todo lo que tiene que ver con espiritualidad. Y aquí me puedo detener y entender que hay por lo menos, según el diccionario, algunas definiciones. La primera me gusta mucho: naturaleza y condición de espiritual. No dice nada, no define nada. Pero cuando voy a hablarte qué es espiritual, me dice relacionado con espíritu. Tampoco dirá nada. Por lo tanto, me voy de una vez a la definición de espíritu, y hay 11 maneras de entender el concepto, según el diccionario. De todo eso, empiezo rápidamente por la segunda, que es como cercana: espíritu, alma, ¿sí? Dice alma racional. Y por alma, el mismo diccionario dice que es un principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo que nutre a las plantas, y el sensitivo intelectual que da vida e instinto a los animales. Desde ahí mi sospecha. Esto es del 24 de noviembre de 2008. Esa definición cambió el 27 de agosto de 2018. Esa primera definición ya no está en el diccionario. La guardo con cariño para recordar qué era lo que se decía antes. Si entran en este momento, dice: principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. Salieron plantas y animales. Explícitamente se fueron de la definición. ¿Okay? Para que lo tengamos presente, porque más adelante haré una referencia a ese numerito, el 235 de los ejercicios espirituales de San Ignacio, pero más adelante. La segunda definición de alma dice, y esa no ha cambiado, que en algunas religiones y culturas
es esa sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos y nos remite para que consultemos espíritu. Entonces, empiezo a entender que alma, espíritu puede ser lo mismo y regreso otra vez a la definición de espíritu. En la cuarta definición, en la cuarta acepción dice vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. ¿Qué entiendo yo? Entiendo algo como eso. Y no lo quiero abordar como lo entendemos en español derivado del latín, el spiritus. Más como lo puede entender el teólogo como el neuma, ¿sí? La ruah, ¿sí? Ese soplo, ese viento, ¿sí? Eso que nos anima. Y es ahí donde yo entiendo lo que el Papa dice, que todo está conectado. Lo dice 5 veces de manera textual en la encíclica, en esos numerales. Y recuerdo una historia que el padre Alfonso Llano, sacerdote jesuita, contaba alguna vez en alguna clase, en algún escrito, a propósito de los científicos. Y yo me veo identificado por mi formación base en ese sentido. Decía, recurriendo un poco a este texto de Génesis, que en la soberbia del científico quería él hacer como Dios o ser como Dios. Y le dijo a Dios en algún momento: yo voy a lograr hacer lo que tú hiciste. Y si yo logro hacer lo que tú hiciste, tú tendrás que desaparecer. Ya no serás necesario. Por lo tanto, fue y tomó un puñado de tierra, trató de hacer el molde, ser como alfarero. Y ustedes saben que para que dé resultado las investigaciones, hay que intentar muchas veces eso que se quiere hacer. Y este científico intentó muchísimas veces hacer un hombre con un puñado de tierra. La inteligencia humana nos demuestra que somos capaces de hacer muchas cosas. Y la historia dice que este científico logró hacer un ser humano con un puñado de tierra. Lo intentó muchas veces, siguió repitiendo hasta que ya fue un hecho. En ese momento se da la vuelta y le dice a Dios: ¿se fija? Lo logré, pude hacerlo. Así que muchas gracias, ahí está la puerta, no te necesitamos, adiós. Y Dios le dice: bueno, pero espere un momento porque creo que hay algo mal en el proceso, hay algo que no cuadra. Muéstrame cómo hiciste ese hombre. Y le dice: muy sencillo. Se agacha, toma un puñado de tierra y Dios le dice: espere, ya empezaste mal. Y dice: no, ¿cómo? El texto dice que de polvo del suelo, de la tierra, del barro, tú hiciste al hombre. Y es lo que estoy haciendo. Y Dios le dice: sí, pero si lees antes, te darás cuenta que yo hice esa tierra. Luego estás usando insumos míos. Cuando tú seas capaz de hacer tu propia tierra para hacer tu propio hombre, hablamos. Antes no. Lo único que estás haciendo es utilizando cosas que ya existen, que yo hice. Por lo tanto, nos damos cuenta que efectivamente lo que es común para la vida, esto lo hablo desde mi cotidianidad, desde mi formación, desde la biología. Yo siempre le digo a mis estudiantes que esto es los elementos fundamentales de la vida y regresamos a química básica: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, ¿sí? El CHOMS, le digo yo, son elementos que se encuentran a la base de cualquier organismo.
cualquiera. Y tú los puedes encontrar en un puñado de tierra. En el suelo hay estos elementos. Es posible solamente que abramos nuestra mente y que entendamos que es posible encontrar elementos como estos en el humus, en el suelo, y que entonces es posible crear un hombre del suelo, de la tierra. O sea, el relato no es simplemente una representación, es posible. Y para Dios, pues que todo lo puede, seguramente unir esos elementos para formarlo no será tan difícil. La dificultad es aceptar que otros hermanos, como animales, como plantas, microorganismos, pues están hechos de lo mismo. No es fácil aceptar que el otro tiene lo mismo que yo. Eso es difícil. Y yo me atreví incluso a colocar de manera animada, una amiga también, dirán que la hermana, ¿cómo le dicen aquí? Una barata. La hermana barata también tiene esos elementos, los tiene. Así que bueno, simplemente aceptarlo, pensarlo, solo pensarlo, nos lleva a otra dimensión. Estamos hablando de espiritualidad, del espíritu. Y si me permiten, yo me quiero alejar, en el buen sentido, de esas miradas religiosas y me quedo con la quinta acepción, la quinta mirada que da el diccionario, y que no está alejada, por supuesto, de lo religioso, pero que para cualquier persona sería o sonaría como que nada tiene que ver. Ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo. Es una manera de entender el espíritu, lo que te mueve. Y eso me deja dar el ejemplo al que quiero, que es con el deporte. No sé si habrán escuchado ustedes acerca del espíritu deportivo. ¿Qué es el espíritu deportivo? ¿Sí? Yo siempre les digo a mis estudiantes, no he visto el primer momento en el que salen las selecciones presentándose y en algún momento pasa el espíritu deportivo, ¿no? Eso no está, eso no se da. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está el espíritu deportivo? ¿En dónde se ubica? La respuesta que muchos me dan es en la persona, en la manera como asume el encuentro, la manera como la persona se da para que esto realmente salga y tenga buen término. No sé si ustedes tengan este referente y se acuerden. ¿Saben quién ganó? Por supuesto. ¿Dónde estaba el espíritu deportivo de ellos? ¿En dónde? ¿Sí? En esa fuerza, en ese ánimo, en ese brío, en eso que ellos querían para poderlo lograr. Claro, no se ve. Ese espíritu no se ve, pero se refleja. Ese neuma, esa ruá, ese soplo, ese viento, no se ve, pero se refleja. Por lo tanto, estamos entendiendo que es posible acercarnos a entender ese espíritu, eso que nos mueve, eso que nos quema por dentro, que nos lleva, ¿sí?, a asociarlo con nuestros propios intereses, con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona, dice el Papa en alguna de sus apartes. Eso que a mí me mueve es precisamente el tema de lo ecológico. Y es cuando conecto fácilmente, y es la tercera palabra, la tercera noción que aparece también en la invitación, y es hablar de ecología. Una ecología que el Papa ha colocado también con un apellido muy interesante, integral. Una ecología integral, pero antes de llegar a lo integral,
Me quedo con una explicación de la ecología, que para mí de suyo es integral. La ecología es integral. ¿Por qué colocarle el apellido integral? ¿Sí? Entonces, ¿qué se entiende por ecología? Haeckel, que es el que acuña el concepto de ecología en 1866, propone una definición muy amplia, pero como no tenemos acceso a bibliografía especializada, me quedo con la del diccionario, que es muy cercana a la que comúnmente los biólogos, los ecólogos utilizan. Y es esa ciencia que se encarga del estudio de las relaciones entre un organismo y el ambiente en el que vive. Eso es algo interesante porque en la misma definición se esconden palabras que, en mi caso, permiten empezar a entender y a tejer todo lo que es esa famosa ecoteología. Pero quiero acercarme a esa definición como lo hace el Papa con este pequeño gato, con mucho cuidado, con cuidado. Uno no sabe el gatico cómo puede reaccionar, porque a veces lo que estamos viendo puede que no sea tan peligroso realmente, puede que realmente no sea lo que estamos viendo, puede ser que sea otra cosa. Puede ser que cuando hablemos de ecología nos estemos refiriendo a algo que la otra persona está pensando totalmente diferente. Entonces, quisiera recordar, por ejemplo, que cuando vemos documentales de Nat Geo o Discovery, lo que se nos presenta como relaciones entre organismo-ambiente son estas imágenes, ¿sí? Entonces, como el cocodrilo tiene que comer, la abejita poliniza, y ahí vemos organismos. Entendemos que estos animales, estas plantas, también son organismos, pero muy difícilmente nos acercamos a entender al ser humano como un organismo. A veces dejamos que ese ser humano estudie lo que pasa entre el cocodrilo y el ñu o la cebra. Dejamos que estudie lo que pasa entre esa abeja y la planta. Pero muy pocas veces entendemos y aceptamos lo que pasa entre estos organismos. Por lo tanto, cuando hablamos de familias, cuando hablamos de la relación profesor-estudiante, cuando hablamos de lo que pasa en el trabajo, lo que pasa cotidianamente, eso también por la definición básica de ecología lo tiene que involucrar, pero no caemos en cuenta, no lo tenemos presente. Visto así, yo quisiera que nos quedemos con la palabra relación. Si a mí me preguntan, para usted, ¿qué es ecología?, yo la defino como relación. Y eso tendrá mucho sentido cuando llegue el momento de establecer todos esos vínculos que hay detrás de la palabra ecoteología. Si me aceptan entender que por ecología se habla de relación, vamos a tratar de entender esas relaciones que involucran también al ser humano. ¿La recuerdan? ¿Recuerdan? Eso hace parte de mi cotidianidad. Hace 20 años nacía Miguel Ángel y una de las estrategias que yo tenía para darle de comer era ponerle películas y entre ellas Pocahontas. Y mientras él miraba la película y abría la boca, yo colocaba la cuchara y él comía. Desayuno, almuerzo, cena, todo lo que había. Por lo tanto, me vi Pocahontas, Rey León, Dumbo, todo lo que ustedes quieran. Es mi cotidianidad. Pero así establecí relación con Miguel Ángel y después con Sarita. Pero por alguna razón,
Pocahontas fue del agrado de ellos dos y la vi muchísimas veces, no sé cuántas, muchísimas veces. ¿Qué más se le puede ver a Pocahontas si ya la vieron? No sé. Pero, pasado el tiempo, empieza también mi cotidianidad a ser sensible a otras cosas. Y empiezo a ver que en esa misma película surgen elementos que yo no había visto y cada vez que la vuelvo a ver encuentro más cosas. ¿Recuerdas el diálogo entre la abuela, el árbol, ¿sí?, y el protagonista, John? ¿Recuerdas esa escena en la que se asombra John y le dice a Pocahontas, el árbol me habló? Eso yo no sé si sea cotidiano para ustedes que un árbol hable. ¿Sí? Yo saldría corriendo. ¿Un árbol hablando? Eso es raro. Pero tenemos textos en los que dicen que las serpientes hablan. Una serpiente hablando. Bueno, figurado o no, yo estoy convencido que la naturaleza habla, tiene su lenguaje, tiene su manera de expresarse. La planta cuando necesita agua se va secando. Entonces entendemos. Pero lo más asombroso es cuando John le dice a Pocahontas, el árbol me habla. ¿Y recuerdan la respuesta de Pocahontas? Es una respuesta tranquila, es una respuesta cotidiana para ella. Y es, ¿le está hablando? Pues responda, conteste. Si le habla, conteste, responda. Claro, para Pocahontas que un árbol le hable es cotidiano, no tiene misterio, no es asombroso. Para John sí, no tiene esa experiencia. Si ustedes me permiten y se dan el permiso, podremos ahora sí acercarnos a hablar un poquito de esos trazos para una espiritualidad ecológica, con ese antecedente, el compartirles un poco de esa experiencia, el decirles que eso es lo que el Papa nos pide en el 216 de la encíclica, y lo dice, lo subrayo, que no es proponer ideas, sino hablar de las motivaciones. Y eso es lo que me motiva, mi cotidianidad, mi relación con mis hijos, con mis estudiantes, con mis compañeros, con lo que me rodea. Hablar de eso. Eso es lo que estoy haciendo desde el principio, hablando de mis motivaciones. No estoy haciendo nada diferente. Yo recuerdo que mi mamá desde pequeño le escuchaba decir, qué emoción tan amarilla. No sé, no he visto una emoción amarilla, no tengo idea. Pero recuerdo a Miguel Ángel decir en algún momento que esa nota musical era amarga. Una nota musical amarga, y dice así, y negra. No entiendo, no. ¿Me está hablando con lenguaje figurado? Dice, no, es negra, mírala, es negra, me decía. Sinestesia como experiencia, para muchos que no la tenemos, puede ser algo extraño. Colores en el viento, algo extraño. Que un árbol hable, es extraño. Pero hay personas que tienen experiencias y pueden, de alguna manera, ¿sí?, mostrarnos algo del mundo que nosotros no conocemos. Un poco de lo que les hablaba, no es solamente el escuchar la nota musical, sino que hay personas que ven colores, que los ven, ¿sí?, cuando la nota suena. Hay pueblos indígenas, especialmente aymaras, que dicen que el futuro, lo que está adelante, ¿cierto? Nosotros nos referimos así, el futuro,
O hablamos del pasado. Ellos dicen, no, el pasado ya sucedió, ya lo vimos o podemos verlo, está es delante de nosotros. Rarísimo que le digan, mire al pasado y lo señalen de frente. Y el futuro se ubica atrás porque no lo vemos, no conocemos. Es una posición extraña, pero interesante. Una mirada sinestésica a este a este pasado, me permite empezar a conectar muchas cosas. Cuando yo miro de frente el pasado, encuentro una encíclica como Laudato Si, aquí mismo, en 2015, está muy cerca de nosotros. Y en un futuro próximo, aquí muy muy cerquita, respirando en mi nuca, se encuentra el sínodo panamazónico. Todavía no sucede, pero está aquí, está muy cerca de mí. Y empiezo a mirar hacia el pasado, de frente, y encuentro muchos textos. Encuentro con Benedicto XVI, que habla ya de ecología humana. Encuentro a Juan Pablo II, que habla en 2010 de paz con Dios Creador, paz con toda la creación. Él empieza a referirse acerca del concepto de la cuestión ecológica. Está Pablo VI, que habla o se refiere a todos estos elementos, dando una conferencia ante la ONU en el 72, cuando empieza a hablarse de todos estos problemas en Estocolmo. Y si miro más atrás, ubico a un texto interesante del Génesis, Abraham y Lot, ¿recuerdan? Cuando dice que esta tierra no nos sustenta a los dos, no es posible que nos sostenga a todos. Así que, si tú coges para la izquierda, yo voy para la derecha, mira a ver, ya estos temas de la ecología se estaban hablando, no como lo entendemos científicamente, pero si entendemos la palabra relación, desde el primer momento estamos haciendo ecología y de manera integral. Pero el tomar conciencia de ello es lo que vale. En el texto, en el artículo que dejo, me quedo y hago una redacción en la que digo que hay un hilo conductor entre Laudato Si y todos estos textos, pero me quedo un poco enredado, digo, en Puebla, que estamos celebrando, ¿sí?, conmemorando precisamente en este año ese evento. Y es en Puebla en donde se hace explícita la palabra ecología. Medellín no fue... Hablo de los temas de relaciones con lo que pasa en la sociedad, lo que pasa con los pobres, pero la palabra ecología por primera vez aparece en Puebla. Entonces hago una relación ahí para llegar a esto que les había prometido, que San Ignacio, pero la definición del diccionario no lo presenta. Dice que cómo mirar a Dios, ¿sí?, que habita en criaturas, en elementos dando ser, en plantas vegetando, en animales sensando y en hombres dando a entender. Es la primera definición del diccionario que fue cambiada. Es empezar a aceptar que plantas, animales, lo que dice San Francisco de Asís, los hermanos, ¿sí?, toda la creación, pues realmente estamos hermanados, realmente todas estas relaciones se dan. Y hay algo que es innegable. Primero, que somos hombres, seres humanos. La definición del diccionario de hombre dice que es un ser animado y lo define como varón o hembra, el diccionario. Entonces, por eso hablo de hombre. Y estamos en un mundo, estamos aquí. Entonces eso no lo podemos negar.
Ahí hay relaciones entre hombre y mundo. Pero hay algo que puede afectar la relación, porque está presente o porque está ausente. Y es lo que Simón de Laplace dice el factor Dios. Cuando Laplace le presenta su libro de mecánica celeste a Napoleón, Napoleón le dice, pero aquí yo no veo la palabra Dios, no está Dios, usted no explica todo lo que es el universo, ¿sí? Y no hace recurso a Dios. Y Laplace le dice, es que el factor Dios no es necesario para explicar el mundo, no es necesario. Por lo tanto, podemos entender que si hablamos de teología, yo la entiendo así, es el estudio de la relación entre Dios y el hombre. Ahí hay una relación. Podemos hablar de creación y entonces una relación entre Dios y el mundo. Podemos hablar de ecología si hablamos de una relación entre el hombre y el mundo. Y si unimos las tres, pues podemos hablar de esa ecoteología. Es ahí donde fundamentamos nuestra reflexión. Ese estudio de las relaciones que hay entre el hombre y Dios a partir de las preocupaciones del deterioro del medio ambiente. Esas preocupaciones ecológicas o ambientales. Eso es lo que justifica nuestra reflexión desde hace 17 años. Es decir, antes de que saliera la encíclica propiamente, ya estamos pensando estos temas. Porque todo está conectado. Y como todo está conectado, pues podemos entender que efectivamente lo que dice el Papa en este numeral, el 63, es que tenemos que reparar todo eso que fue destruido. Y uno de los lenguajes como podemos reparar es con el lenguaje religioso. Claro, es una de las alternativas. ¿Podemos hacerlo con la técnica y la tecnología? Sí, por eso hice el estudio en saneamiento ambiental. Tenemos la tecnología y los medios para hacerlo. Tenemos la educación, por supuesto, es otra alternativa. Pero tenemos también el lenguaje de la fe y podemos utilizarlo. Y dice el Papa que no podemos dejarlo de lado. ¿Qué es lo que hemos destruido? ¿Qué es lo que se destruyó? Pues haciendo un recorrido sinestésico, mirando de frente el pasado, recuerdo entonces un papa con formación de jesuita y en el 99 empezar a recordar, por ejemplo, que estos paisajes que se veían, ¿sí?, y que van cambiando con el paso del tiempo, permiten evidenciar que vivimos en un mundo roto. Ese es el título de la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús, que estoy seguro el Papa tuvo que haberlo leído, tuvo que haberlo experimentado, tuvo que haberlo puesto en práctica, porque en el 99, que fue cuando nació Miguel Ángel, decía que vivimos en un mundo roto no solo porque se había descubierto un agujero en la capa de ozono. Claro, está roto el planeta, hay un agujero y eso es peligroso. Sino que en este documento se empezaba a hablar acerca de las relaciones que vivían los seres humanos y cómo se habían roto. Y eso creo que es lo que inspira al Papa para decir en el 139 la famosa frase, que ya es decimos, caballito de batalla, se utiliza para todo, que no hay dos crisis, una ecológica y una social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Eso es interesante porque es empezar a unir dos discursos, dos lenguajes, dos maneras de entender. Si recuerdan un poco este texto de Génesis, la pregunta ¿qué has hecho? Es eso, ¿no? Es
cómo se pueden romper relaciones, cómo se puede matar a alguien, y ese alguien que se descubre como hermano, y ya entendimos un poco esa hermandad desde la biología, ¿no? Incluso con la hermana Barata, ¿sí? Con esa hermana también. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? En mi cotidianidad, que es la Universidad Javeriana, este es un túnel que hay. Es un túnel que lleva un nombre particular. El túnel se llama El Calidoso. Calidoso. Hay una ciudad en Colombia que se llama Cali. Y este hombre, en la foto Marco Tulio, era de Cali. Él nació en Cali. El 2 de mayo del 2014, a las 4 de la mañana, muy cerca de la universidad, alguien pasó, le roció gasolina y le prendió fuego. Él era un habitante de calle, diría el Papa, uno de los descartables, uno de los desechables, una expresión muy fuerte que utilizamos allá y que simplemente, ¿sí?, muere porque a alguien le pareció que no debía vivir, que no era como él, no era como nosotros. Y era una persona, lo conocí, era una persona que por una moneda se acercaba y nos compartía su manera de ser, nos acompañaba. Esa imagen del calidoso me llevó inmediatamente a pensar en este otro personaje. ¿Lo reconocen? ¿Alguien lo reconoce? Luther se llama en la película. Es esta película. El día después de mañana se tradujo en español. Es una película, si no la han visto, se las recomiendo. No voy a contar el final para no dañarla. Pero esto que sucede al principio es lo que quiero compartirles, no daña la película. Es la historia de, precisamente por el cambio climático, de cómo una ola llega y destruye Nueva York. Pero no solamente Nueva York, gran parte del planeta. Esa ola que entra, llega y afecta, ¿sí?, sobre todo los que están más cerca de la costa, y todo sucede alrededor de la biblioteca pública de Nueva York. Hay un personaje que está en primer plano, es el vigilante, y el vigilante encargado de no dejar entrar a cualquier persona a la biblioteca. Y uno de los personajes que se acerca en esta situación para salvarse es Luther. Y le dice el vigilante, no puede entrar. Y mientras tanto van entrando muchas personas para salvarse. Cuando ya la ola va llegando y es inminente la muerte, el vigilante entra también para salvarse y deja sin protección la puerta. Y la siguiente escena es adentro los que se salvaron, incluyendo a Luther. Y Luther se entró incluso con su gran amigo, el perro, un cachorro. Todos le preguntaban cómo se metió aquí, cómo se salvó, por qué entró con nosotros, debió quedarse afuera. Y sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, la tensión baja, se siente el frío, y ellos, rodeados de tantos libros, no saben qué hacer con todo ese conocimiento. Y voltean a mirar, y Luther está en una esquina con una cantidad de hojas, de periódicos puestos en el suelo como aislante, tranquilamente durmiendo, y encima con el perrito
de colcha, durmiendo. Él seguramente le ha tocado esa experiencia de dormir a la intemperie, con frío, y sabe para qué se usa el papel. Los otros, con todo el conocimiento, simplemente estaban muriendo de frío. Eso intento decirlo en el artículo de alguna manera, que Darwin tenía toda la razón. Seguramente el más fuerte va a sobrevivir, que el más fuerte es el que tiene la posibilidad de sobrevivir. Y en nuestro caso el más fuerte es el pobre. Cuando llegue el momento crítico, él será el único que sea capaz de tomar agua, no de la llave, sino de cualquier lado. De pasar hambre porque no hay comida. Seguramente de dormir con el frío. A él le ha tocado. Nosotros no. Nosotros seremos los primeros que desaparezcamos. Por lo tanto, el más fuerte, hay que empezar a mirar con cuidado quién es. Porque eso es lo que de alguna manera se presenta en la historia, ¿no? Yo siempre traigo a colación la imagen del gran templo de Jerusalén para hablar, según dice el Papa en la 226, de las actitudes con las que nosotros también nos estamos relacionando. Y yo bautizo mi artículo, mi escrito, con esta frase: la salida es hacia adentro. Hablando un poco de esa espiritualidad, de ir a buscar en la fuente. Pero no de cualquier manera, no de cualquier forma, sino a la manera de Jesús, a la manera como Él empieza a relacionar. Este es uno de los textos que a mí me fascinan. No soy experto en Biblia, no soy experto, ustedes saben ya mi formación, pero me gusta. Y encuentro en este texto de la Sirofenicia cómo Jesús ha sido educado. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? No puedo darle el pan de los hijos a los perros. Eso muestra que Jesús ha sido muy bien formado como judío, muy bien formado. Y sin embargo, con la respuesta de la mujer, Él es capaz de cambiar su actitud y cambiar toda su manera de pensar y ser, de sensibilizarse. Es un texto muy hermoso, muy bonito, que me lleva a plantear entonces una conclusión. Y la conclusión está, me disculpan, con esa imagen. ¿Por qué con esa imagen? Etólogos, quienes estudian comportamiento animal, han encontrado que los elefantes se comunican, hablan entre ellos a través de ondas sísmicas. Cuando con la pata le pegan al piso, generan una onda que se transmite muy fácil por el suelo y se comunica con otros elefantes. Entonces, ahí dice, se le acabó el tiempo, tengo sed, quiero... Entonces se comunican entre ellos. ¿Qué es, le digo yo a mis estudiantes, lo que hace al elefante ser un elefante? Es decir, preguntarnos por la elefanticidad del elefante. ¿Qué es lo que hace al elefante ser elefante? El tamaño, la trompa, la probóscide, las orejas, la mirada tierna. ¿Qué lo hace ser elefante? ¿Qué? Si descubrimos eso, que al elefante lo hace ser elefante, descubrimos la elefanticidad del elefante. Lo que tenemos con el hombre es que descubrir qué es lo que lo hace ser humano. Cuando descubramos eso, creo que habremos encontrado la vía, la ruta. Así que, bueno, el ejemplo es exactamente igual que con el gran templo de Jerusalén. Tenemos códigos, creo que universalmente entendemos, el verde es para pasar,
Amarillo para tener cuidado, el rojo es detenerse, en Bogotá es el verde para pasar, el amarillo apúrese, cruce, y el rojo, si no viene nadie, pase también. Hay maneras de interpretar. Entonces, ¿de qué sirven esos códigos? ¿De qué sirven esas normas? ¿De qué sirven todos esos elementos si no hay una actitud diferente? Y es por eso, la actitud de Jesús la que nos debe guiar. Y por eso me gusta mucho también este otro texto, ¿no? Que se ve animado, ¿no? Es una imagen, un dibujo en la que nos muestra a la mujer encorvada. Pero cuando leemos el texto, cuando nos acercamos a los dibujos, no es lo mismo que acercarse a la realidad. Encontrar a la mujer de frente y ver la actitud de un Jesús que ya no es como la de el texto con el ciego. ¿Recuerdan? Que Jesús siempre se acerca y pregunta. Le pregunta a las personas, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Me gusta esa actitud de Jesús en este texto. Ni siquiera le pregunta. Al verla, la llamó. Y de una vez, 17 años sufriendo, 18 años sufriendo, y la cura. Es tomar la decisión. Me gusta muchísimo esa imagen porque me permite entender lo que el Papa pide, que es un cambio de actitud. Tenemos todo y no lo utilizamos. Ahí está. Tenemos las gafas, tenemos la visera y sin embargo todavía hay que cambiar la actitud, hay que realmente tomarnos en serio esto. Y cierro con una anécdota real en la que el científico, ese científico soberbio, alguna vez queriendo llevar adelante sus proyectos, sus experimentos, quiso pues dejar de lado a su propio hijo porque le causaba retrasos en sus experimentos, ¿sí? Un niño molesta mucho, un niño está corriendo por todo lado, pero no había con quién dejarlo, entonces lo llevó a su laboratorio y para tenerlo quieto tomó una revista y vio un mapamundi y con tijeras hizo un rompecabezas de esto, un puzzle. Y le dijo, ármalo, yo sé que te vas a demorar y me vas a dar tiempo de hacer lo que tengo que hacer. Y en 2 minutos el niño volvió y le dijo, papá, ya lo armé, ahí está. Pero ¿cómo lo armaste tan rápido? Si tú no conocías el mundo, no sabes cómo es el mundo. ¿Cómo armaste tan rápido el mundo? Y el niño le contestó, pues lo que hice fue darle la vuelta a cada una de estas partes y encontré que por la otra parte había un ser humano. Y yo no conozco al mundo, pero sí conozco al hombre. Por lo tanto, me quedó muy fácil armarlo por el otro lado, darle la vuelta y armar al hombre. Por lo tanto, si queremos armar el mundo, rearmar el mundo, reconstruir el mundo, tenemos que empezar por reconstruir precisamente al hombre. Muchas gracias.